lugar, debemos conocer que los canales iónicos son moléculas proteicas que contienen poros acuosos que permiten el flujo de iones a través de las membranas celulares. De acuerdo a su regulación, se clasifican en tres tipos: los regulados por voltaje, los regulados por ligando y los regulados mecánicamente. También se pueden clasificar dependiendo del tipo de ion que transportan. Por ejemplo, los canales selectivos son aquellos que solo transportan un tipo de ion, ya sea el de sodio o el de potasio, pero solo uno. Mientras que existen canales que no son tan selectivos y permiten el paso de iones sodio y iones potasio. Estos canales son muy importantes para la función del organismo, ya que permiten la excitación del nervio y del músculo, secretan hormonas y neurotransmisores, ayudan en la transducción sensorial, el control del equilibrio hídrico y electrolítico, la regulación de la presión sanguínea, la proliferación celular y los procesos de aprendizaje y memoria. Cuando los canales iónicos sufren alguna alteración en su estructura o función, pueden producir una variedad de enfermedades en muchos tejidos. A esto se denomina canalotopía. Enfermedades hereditarias que causan canalotopía. Dentro de las alteraciones genéticas se encuentran las mutaciones que se presentan en la región codificante del gen para un canal iónico. Estas mutaciones generan que cadenas polipeptídicas que no son procesadas correctamente y no se incorporan a la membrana plasmática formen canales y estos no sean funcionales. Además, pueden causar subexpresión o sobreexpresión de la proteína canal, produciéndose cambios en el número de canales. Es decir, también existiría aumento o disminución de la función. Como tercer tipo de alteración genética que determina la disfunción, se encuentran las mutaciones en los genes que codifican para moléculas reguladoras de los canales iónicos, ya sea por defectos en su estructura, por sí mismas o por defectos en las rutas que llevan a su producción. La enfermedad hereditaria que causa defectos en los canales iónicos y transportadores más estudiada es la fibrosis quística, ya que ésta genera un defecto en los conductos iónicos de las células epiteliales. Las personas que tienen esta enfermedad casi siempre sufren infecciones pulmonares crónicas e inflamación que destruyen en forma progresiva la función pulmonar. El gen causante de la fibrosis quística se aisló en 1989. Después de su estudio se dedujo que una secuencia de aminoácidos del polipeptídico correspondiente daban como resultado una proteína la cual nombraron regulador de la conductancia transmembrana, o sus siglas CFTR. Ellos denominaron que esta proteína era la causante del fallo en el canal iónico. En esta imagen podemos observar el epitelio respiratorio de una persona normal. El agua sale de las células epiteliales como respuesta al desplazamiento externo de iones, lo que hidrata la capa mucosa de la superficie. Esto hace que las bacterias atrapadas se muevan con facilidad fuera de las vías respiratorias. Este es el epitelio respiratorio de una persona con fibrosis quística. El desplazamiento anormal de iones hace que el agua fluya en sentido contrario, lo que deshidrata la capa mucosa. Como resultado, las bacterias atrapadas no pueden expulsarse a las vías respiratorias, lo que les permite proliferar como una película biológica y causar infecciones crónicas. Además, se ha encontrado que alteraciones en los canales iones sodio, calcio y potasio podrían explicar procesos como epilepsia, ataxia periódica, migraña, Alzheimer, entre otras enfermedades. A nivel músculo cardíaco, los defectos de los canales sodio y potasio pueden causar síndrome QT, que esto causa arritmias, síndrome Bragada y enfermedad del sistema de conducción. La estructura de la neurona es un cuerpo neuronal, también llamado soma, las dendritas y el axón. La forma del soma neuronal es diversa. Puede ser poliédrica, alargada, esférica o piramidal. Potencial de reposo. El potencial de reposo es la diferencia de potencial eléctrico entre el citoplasma de una célula y el exterior de esta.
Este está presente en todas las células, pero es principalmente importante en las células nerviosas. Esta diferencia de potencial eléctrico quiere decir que las cargas eléctricas dentro de una célula es diferente a las cargas eléctricas fuera de ella. Esto gracias a la diferencia de concentraciones de iones a ambos lados de la membrana celular. Esta diferencia de iones en las células nerviosas es gracias a los canales de fuga de potasio que permiten la entrada y salida libre de potasio y sodio. Sin embargo, la permeabilidad que estos canales le dan a la membrana es 100 veces mayor al potasio que al sodio. De 35 iones de potasio que salen, solamente un ion de sodio entra, haciendo que pierda más iones de los que recupera, haciendo una carga negativa en el interior. Otro factor que influye en el potencial de reposo es el de la bomba sodio-potasio. Esta bomba deja salir 3 iones de sodio y permite la entrada a 2 de potasio, disminuyendo el potencial. El potencial aproximado de una célula neuronal es de menos 70 milivoltios. Potencial de acción. El potencial de acción es un cambio de un potencial negativo a un potencial positivo. El potencial de acción se divide en varias fases: fase de reposo, fase de despolarización, fase de repolarización, fase de hiperpolarización y de nuevo a la fase de reposo. Fase de reposo. Las células nerviosas en reposo tienen un potencial aproximado de menos 70 milivoltios, gracias al funcionamiento de los canales de fuga de potasio y a la bomba de sodio-potasio. Sin embargo, existen canales activados por voltaje, que en la fase de reposo están cerrados. Estos son los canales de sodio y los canales de potasio. Fase de despolarización. Cuando un estímulo llega a la célula, se le considera un potencial generador. Si el potencial generador alcanza o supera el umbral de excitabilidad, que es de menos 50 milivoltios a menos 55 milivoltios, se genera un impulso nervioso, comenzando la fase de despolarización. Si el impulso no alcanza o supera el umbral de excitabilidad, no se da el potencial. A esto se le conoce como ley de todo o nada, ya que se alcanza el umbral o no. Cuando la fase de despolarización comienza, quiere decir que los canales de sodio se abrieron cuando el voltaje alcanzó el umbral de excitabilidad. Se da una entrada masiva de iones de sodio positivos, haciendo que los polos se inviertan. El interior de la célula es positiva y el exterior negativo, por lo que la membrana se despolariza. El interior de la membrana alcanza un voltaje aproximado de más 40 milivoltios. Fase de repolarización. Los conductos de sodio se desactivan de forma espontánea luego de 1 milisegundo y se activan los conductos de potasio, liberando así gran cantidad de iones de potasio y regresando a la célula a un valor cerca del normal de potencia de reposo. Fase de hiperpolarización. Cuando los canales de potasio liberan los iones de potasio al exterior de la célula, bajan de nuevo el voltaje de la célula. Sin embargo, este voltaje llega a un valor más abajo del normal. Esto gracias a que los canales de fuga de potasio, sumados a los canales de potasio dependientes de voltaje, dan más permeabilidad de la membrana al potasio que al sodio en su fase de despolarización. Cuando los canales de potasio se cierran, la célula vuelve a su potencial de reposo normal. Impulso nervioso. El potencial de acción no permanece localizado en un sitio particular, sino que se propaga como impulso nervioso a lo largo de la célula hasta las terminaciones nerviosas. Los impulsos nerviosos se expanden a lo largo de la membrana porque un potencial de acción en un sitio tiene efecto en el sitio adyacente. Este flujo de corriente hace que la membrana justo delante del potencial de acción se despolarice, generando otro potencial de acción más grande. Este potencial de acción más grande hace que la despolarización de la región adyacente sea con mayor facilidad. Esto hace que los potenciales de acción exitosos recorran todo el largo de la neurona sin perder intensidad hasta la célula blanco. Mientras mayor sea el diámetro del axón, el impulso se desplaza con mayor velocidad. Sin embargo, esto tiene un límite. En los vertebrados existe una vaina de mielina formada por muchas membranas de lípidos. Esto impide el paso de los impulsos por la sección con la vaina de mielina. Los nodos de Rambier, que son secciones sin vaina de mielina, permiten el paso de los impulsos. Así que los impulsos viajan de nodo a nodo, aumentando así su velocidad a 120 metros por segundo. A esto se le llama conducción saltatoria.
Ahora hablaremos del salto de la hendidura sináptica por medio de neurotransmisores, conocido como sinapsis química. Esta es la más abundante en el sistema nervioso, es la base de la comunicación de las neuronas, así como de las neuronas con las células musculares, por lo que es de gran importancia para las funciones normales del cuerpo. Se calcula que el número de sinapsis en el sistema nervioso humano es de 10 elevado a 15, pues es común que una sola neurona intervenga en cientos o miles de sinapsis. Las ondas eléctricas que constituyen el impulso nervioso no pueden cruzar el espacio de la hendidura sináptica, por lo que la transmisión en la sinapsis se lleva a cabo mediante sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Dentro del terminal del axón, en la célula presináptica, se encuentran unas vesículas que contienen las sustancias que ya habíamos mencionado, llamadas neurotransmisores, que pueden venir directamente del cuerpo de la neurona o pueden ser resultado de la recaptura y reciclado que se lleva a cabo en el mismo botón terminal. Estos, al unirse químicamente a receptores específicos presentes en la membrana postsináptica, producen lo que se conoce como sinapsis química. Otros elementos que participan en la sinapsis química son los canales iónicos dependientes de voltaje de sodio, que son responsables de la despolarización de potencial de acción, y de calcio, responsables de que ingrese al botón sináptico el calcio que activará las vesículas de neurotransmisor para que se fusionen con la membrana y lo liberen en la hendidura sináptica, que es el espacio intercelular entre las dos neuronas. Cuando la membrana axónica de los botones sinápticos se despolariza por la llegada de un potencial de acción o impulso nervioso, se abren canales específicos y los iones de calcio entran. Al ser liberados los neurotransmisores, se difunden y se unen a las moléculas de proteína en la membrana postsináptica denominados receptores específicos, y así se transmite el impulso nervioso entre las dos neuronas. También existe la sinapsis eléctrica. En esta no hay neurotransmisores químicos, sino que las neuronas se comunican eléctricamente por medio de sus canales iónicos llamados conexones. Se pueden clasificar diferentes tipos de sinapsis de acuerdo a las estructuras de contacto: axoaxónica, axodendrítica y axosomática. La más común es la axodendrítica. También la sinapsis se puede clasificar por su función en excitatorias e inhibitorias. En las excitatorias, la membrana postsináptica reacciona ante el transmisor disminuyendo su potencial de reposo, por lo que se reduce la negatividad interna y aumenta la excitabilidad. En las sinapsis inhibitorias, la membrana postsináptica se hiperpolariza por el efecto del neurotransmisor, de modo que aumenta la negatividad interna y disminuye la excitabilidad. Los neurotransmisores, cuando cumplen su función, son eliminados mediante dos mecanismos: recaptación e inactivación enzimática. En la recaptación, el botón terminal de la neurona presináptica absorbe al neurotransmisor por medio de moléculas de transporte especiales. Este mecanismo es el más común. Y en la inactivación enzimática, el neurotransmisor es destruido por acción de una enzima. Es importante que un neurotransmisor solo tenga una semivida corta después de su liberación de una neurona presináptica. De lo contrario, el efecto del neurotransmisor se extendería y la neurona postsináptica no se recuperaría. La interferencia con la destrucción o recaptación de neurotransmisores puede tener efectos fisiológicos y conductuales drásticos. Muchos fármacos actúan por inhibición de los transportadores que eliminan a los neurotransmisores de la hendidura sináptica. Un ejemplo son los antidepresivos o incluso la cocaína y la marihuana. Dos de los neurotransmisores mejor estudiados son acetilcolina y noradrenalina, que transmiten impulsos a los músculos esquelético y cardíaco. Las sinapsis son más que simples sitios de conexión entre neuronas adyacentes, son factores clave en el trayecto de los impulsos por el sistema nervioso. Se cree que el cerebro humano contiene al menos 100 billones de sinapsis,